Chicos, sean bienvenidos a una nueva clase de química. Este caso es para quinto de secundaria y les habla el profesor Martín Quispe, y como ya saben, este tema, que es el tercer tema para el curso, nos indica hablar acerca de los núclidos, iones y la química nuclear. Entonces, sin más preámbulos, veamos qué veremos en esta sesión. En esta sesión vamos a aprender qué es un átomo, cuál es su estructura atómica, los núclidos, tipos de núclidos, y vamos a hablar un poquito acerca de la química nuclear. Veamos entonces. El átomo es la porción más pequeña en que se puede dividir un elemento químico, manteniendo obviamente sus propiedades. Todo átomo es un sistema de energía en equilibrio dinámico constituido por dos partes, que es la parte central, que es el núcleo atómico, y la parte externa, que es la zona extranuclear. Aquí veamos. El núcleo atómico va a estar compuesto por partículas llamadas protones y neutrones, y en él se presenta aproximadamente el 99% de la masa y solamente 1% del volumen. En cambio, en la zona extranuclear está compuesta por los electrones y va a representar solamente el 1% de la masa, pero en cambio el 99% del volumen. Aquí podemos ver una imagen donde se encuentra el núcleo y la zona nuclear, zona extranuclear. Ahora hablemos un poquito acerca del protón. El protón fue descubierto por Rutherford en el año de 1919. Posee una carga eléctrica positiva de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y tiene una masa aproximada de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Aquí tenemos a Rutherford y aquí tenemos un protón. Este es el experimento de la lámina de oro que utilizó Rutherford para poder descubrir el protón. Tenemos el neutrón, descubierta por Chadwick en el año de 1932. Posee carga eléctrica neutra. Posee una masa aproximada de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Si te das cuenta, la masa es muy similar a la masa del protón. Y como ambos se van a encontrar dentro del núcleo, van a hacer que este núcleo sea más pesado. Acá tenemos un neutrón, perdón, ese no. Este es el neutrón. Tenemos ahora al electrón, descubierto por Thomson en el año de 1897. Va a poseer una masa de 9,01 por 10 a la menos 31 gramos. Va a ser una masa menor que la del protón o la del neutrón. Va a poseer una carga eléctrica negativa de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Aquí tenemos a Thomson y aquí tenemos a nuestro electrón. Ahora, ¿qué es el núclido? Es la representación del núcleo de un átomo. Aquí tenemos un núcleo atómico representado con la letra X. Ahora vamos a ver las partes que lo componen. Tenemos que el A me va a representar el número de masa. El Z me va a representar el número de protones, o también conocido como el número atómico. El N me va a representar el número de neutrones y Q me va a representar a la carga eléctrica. Recordemos algo importante, esta ecuación. El número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Un ejemplo, tenemos acá un núcleo de cobre 63 más 2, donde el número de protones es 29. Entonces, ¿qué vamos a indicar aquí? Que va a contener 29 protones, 27 electrones y 34 neutrones, 29 protones, 29 electrones y 34 neutrones, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos, nos dice un núcleo de cobre. Al indicarnos núcleo, nos están indicando las partículas que están dentro del núcleo, obviamente.
Entonces, ¿quiénes se encuentran dentro del núcleo? Solo protones y neutrones. Entonces, tanto la letra A como la letra B y la letra E quedan totalmente descartadas. Continuemos. Veamos acá. Recordemos. Acuérdate que el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Entonces tenemos que la masa es de 63 y el número de protones es de 29. Por lo tanto, hacemos una resta y descubrimos que el número de neutrones, ¿cuánto es? 34. Por lo tanto, indicamos que en el núcleo solo hay protones y neutrones, por ende, el número de protones es 29 y el número de neutrones es 34. ¿Cuál vendría a ser mi respuesta correcta? Entonces sería la letra C. ¿Correcto? Muy bien, continuemos entonces. El neutrón fue descubierto en 1932 por... A ver, un poquito de teoría. Hace un momento lo acabamos de indicar. A ver, Dalton y Bohr no han sido mencionados en esta diapositiva. Así que la respuesta correcta, ¿quién es? Chadwick. Chadwick en el año de 1932 descubrió al neutrón. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de núcleos. Hay una gran cantidad de núcleos entre naturales y artificiales que presentan algunas características en común, tales como los isótopos, o también conocidos como hílidos. Tenemos a los isóbaros y tenemos a los isótonos. Ahora hablemos un poquito de cada cual. Los isótopos o hílidos son átomos diferentes de un mismo elemento que se diferencian en la cantidad de neutrones, por lo cual van a presentar un diferente número de masa. Poseen el número de protones igual. Por ejemplo, tenemos aquí a los isótopos del hidrógeno. El isótopo del hidrógeno más común es el protio, en el cual no existe ningún neutrón, solamente existe un electrón, un protón, y por lo tanto su masa atómica es de 1. Por lo tanto, es el más estable. Y existe una abundancia del 99.99%. ¿Qué quiere decir? Que de entre todos los hidrógenos, este es el más abundante, el protio. En cambio, tenemos a un isótopo, que es en este caso el deuterio, donde en este caso sí hay un neutrón. Y al haber un neutrón y un protón, su número de masa va a elevarse a 2. Este también es estable y solamente conforma el 0,01% del hidrógeno que existe en total. Y por último tenemos al tritio, donde aquí vamos a encontrar 2 neutrones dentro de su núcleo, más el protón que ya existe nos da una masa atómica total de 3. Este en cambio es bastante radioactivo y existe en una minúscula cantidad en la Tierra, en un 0,00001%. Muy bien, tengamos en cuenta y avancemos. Isóbaros son átomos de elementos diferentes que presentan igual número de masa. Sus propiedades físicas y químicas son totalmente diferentes. Aquí tenemos a 2 elementos, al calcio y al argón. En el calcio hay 20 protones, en el argón 18 protones. En el calcio 20 neutrones y en el argón 22 neutrones. Pero en ambos el número de masa es 40. Por ello es que se indica de que estos átomos son isóbaros. Muy bien, isótonos. Son átomos de elementos diferentes que contienen o tienen igual cantidad de neutrones. Presentan propiedades físicas y químicas diferentes. Tenemos al magnesio y al sodio. En el magnesio 12 protones. En el sodio 11 protones. Ambos contienen una cantidad de 12 neutrones y al final
En total nos van a dar una cantidad distinta de números de masa, 24 y 23. Por eso, por tener la misma cantidad de neutrones, en este caso indicamos de que estos átomos son isótonos. Muy bien, antes de realizar este ejemplo, retomemos un poquito lo que ya hemos avanzado hasta el momento. Primero, hablamos acerca de qué es un átomo, hablamos cuáles son los elementos que conforman un átomo, el protón, el neutrón y el electrón. Tenemos también qué es un núcleo, que es la representación gráfica de un átomo, y tenemos cuáles son los tipos de núcleos. Tenemos al primero isótopo, que tienen igual número de protones. Tenemos al isóbaro, que va a contener igual número ¿de qué? De masa, muy bien. Y por último tenemos a los isótonos, que van a poseer igual número de neutrones. ¿Correcto? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Nos dice, si el calcio, 40 de masa obviamente, va a poseer un número atómico o número de protones de 20, es isótopo con X, con un elemento X, cuyo número de masa es 41. Nos piden determinar el número de partículas fundamentales neutras del átomo X. Cuando nos dicen partículas fundamentales neutras, se están refiriendo a los neutrones. Muy bien. Entonces, comencemos indicando. Tenemos al calcio con 40 de masa y 20 de protones. Nos dicen que es isótopo, pero ¿con quién? Con el átomo del elemento X, que va a poseer 41 de número de masa, pero como es isótopo van a poseer la misma cantidad de protones, 20 en este caso. Recordemos que el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Entonces, si 41 es el número de masa y el número de protones es 20, quiero hallar el número de neutrones. ¿Qué hago? Una simple resta. ¿Y qué va a pasar? Que el número de neutrones es 21. Y listo. Con eso se acabó nuestro problema. Más que suficiente. Continuamos. Si un átomo E es isóbaro con el magnesio, que tiene 24 de masa y 12 protones, E isótono con el aluminio 26 de masa y 13 de protones, nos piden determinar el número atómico del átomo E. Cuando nos hablan del número atómico, nos están indicando el número de protones. Entonces, planteamos nuestro problema. Tenemos que el magnesio de masa 24 y 12 de protones es isóbaro con el elemento E, con el átomo E. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a poseer la misma cantidad de masa. Ahí está. El elemento E posee 24 de masa. Ahora, recordemos otra vez que el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Entonces, vamos con la segunda parte del problema. Nos dicen que es isótono con este elemento. Aluminio de masa 26 y número de protones 13. Entonces, nos dicen que es isótono, por lo tanto, van a poseer el mismo número de neutrones. Pero como aún no sabemos cuántos neutrones tiene, planteamos lo siguiente. 26 es la masa y 13 los protones. Por lo tanto, los neutrones son 13 también. Ahora, con esto ya planteado, vayamos a resolver la parte del elemento E, donde tenemos que tiene masa 24, el número de protones no lo sabemos y posee un total de 13 neutrones, al igual que el aluminio. Entonces determinamos que el número de protones es 11. Y con esto, chicos, nuestro problema está resuelto. Continuemos. Tenemos aquí indicar la relación incorrecta. Tenemos a varios elementos
varios átomos de elementos y nos indican si son isótomos, hílidos, isóbaros, isótopos o isótonos. Muy bien. Para que sean isótonos, ambos deben de tener, ¿qué cosa? El mismo número de neutrones. Vemos acá, sodio va a tener 11 protones, por lo tanto 12 neutrones, para que su masa sea 23. El magnesio tiene 12 protones, por lo tanto su número de neutrones es 12, para que su masa sea 24. Y como ambos tienen el mismo número de neutrones, es isótono, correcto. Vayamos a la siguiente. Cuando nos hablan de hílidos, nos están hablando de isótopos, que quiere decir que van a poseer el mismo número de protones. Ajá, y te diste cuenta, ¿verdad? El manganeso posee 25 protones, mientras que el hierro posee 26. La cantidad es totalmente distinta. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta incorrecta. Y esa es la que deberíamos de marcar. Muy bien, continuemos. Tenemos ahora los iones. ¿Qué son los iones? Son especies químicas que presentan carga eléctrica neta, positiva o negativa. Positiva es un catión y negativa es un anión, debido a la ganancia o pérdida de electrones. Obviamente no necesariamente en ese orden. Veamos entonces. Aquí tenemos un ejemplo, un átomo neutro de aluminio. ¿Qué va a pasar? Va a perder 3 electrones, pero al perder 3 electrones se carga positivamente. Por lo tanto se convierte en un catión trivalente. Si hubiera perdido solamente 2 electrones, sería un catión divalente. ¿Correcto? Entonces, este ion va a poseer lo siguiente. Protones, 13. Electrones, 10, porque acuérdate que perdió 3 electrones. Y el número de neutrones vendría a ser 14. No habría modificación ahí. Continuemos. El ejemplo para un átomo neutro de oxígeno, que tiene 16 de masa y 8 protones. Este va a ganar 2 electrones y al ganar se va a cargar negativamente. Entonces esto se va a convertir en un anión divalente, donde el número de protones es 8, el número de electrones es 10 y el número de neutrones sigue siendo 8. Muy bien, chicos, esperemos que aquí se hayan resuelto ciertas dudas. En caso que no se olviden de preguntar siempre. Dejen algún comentario y ahí respondemos sus preguntas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a entrar a la parte de la química nuclear. Es parte de la química que se encarga del estudio de las transformaciones que experimentan los núcleos atómicos asociados con la energía, siendo su principal fenómeno la radiactividad. Muy bien. La radiactividad consiste en la desintegración de los núcleos atómicos inestables, emitiendo partículas y energía, por lo que generan nuevos núcleos. Esto puede ser espontáneo o en forma inducida. Espontáneo obviamente va a ser una radiactividad natural y de forma inducida una radiactividad artificial. Y aquí tenemos la imagen de un personaje. Este personaje es el que prácticamente entregó su vida al estudio de la radiactividad. Su nombre es Marie Curie. Ella, ganadora de 2 premios Nobel, imagínate, 2 premios Nobel por sus estudios tanto en física como en química. Entonces, aquí tenemos la radiactividad natural. Normalmente son emitidas por rayos cósmicos que van a atravesar la atmósfera de la Tierra. Y la radiactividad artificial se va a darse, por ejemplo, en una planta nuclear. ¿Por qué? Porque es formada por el hombre. Tenemos ahora los tipos de radiación. Son 3 tipos. Tenemos la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Para que puedas observar de manera correcta, moveremos esto un momento por aquí.
y nos indica: la radiación alfa consiste en núcleos de helio y es y es fácilmente por es pasada simplemente por una hoja de papel. Puede ser atravesada por una hoja de papel. En cambio, la radiación beta consiste en una radiación de electrones y es capaz de ser detenida hasta por una placa de aluminio. En cambio, la radiación gamma consiste en fotones energéticos. Es eventualmente absorbida cuando penetra un material altamente denso. Veamos cómo reaccionan estas radiaciones. Tenemos aquí la radiación alfa, recorre una distancia muy pequeña, son detenidas hasta por una hoja de papel o por la piel del cuerpo humano. En cambio, las radiaciones beta recorren en el aire una distancia de 1 metro aproximadamente y son detenidas pocos centímetros de una madera o de una hoja de metal delgada. En cambio, las radiaciones gamma recorren cientos de metros en el aire y son detenidas por paredes gruesas de plomo o cemento. Solamente por ellas pueden atravesar nuestra piel, sí. Pueden atravesar una hoja de papel, pueden atravesar el vidrio, etcétera, etcétera. Pero ya no una pared gruesa de plomo o una pared gruesa de cemento. Muy bien, continuemos. Vamos a hablar ahora acerca de la fisión nuclear. Va a consistir en la ruptura o escisión de núcleos pesados por bombardeo con neutrones lentos, para dar origen a núcleos de menor masa y un desprendimiento de gran cantidad de energía. ¿Cuáles son sus características? Se producen en gran cantidad de desechos radioactivos que son muy nocivos y tóxicos. Se producen una reacción en cadena. Para ello se requiere obviamente de una masa crítica, una cierta cantidad de masa para que pueda producirse esa reacción en cadena. De cierta manera es controlable y además es el fundamento de las bombas atómicas. Muy bien, veamos ahora una fisión nuclear. Vamos a darnos cuenta aquí. Un neutrón va a comenzar a dispersarse y va a comenzar a dividir los núcleos pesados en núcleos más pequeños de manera consecutiva. Siempre van a estar avanzando y avanzando y avanzando, destruyendo, dividiendo núcleos. Y el momento de dividir esos núcleos, ves esos pequeños puntos brillantes. Esos puntos brillantes son la energía que se libera. Mientras mayor es la masa, mayor energía se va a liberar. Ahora tenemos a la fusión nuclear. Consiste en la unión de núcleos ligeros dando origen a núcleos de mayor masa. Y además, la liberación de mayor cantidad de energía que en la fisión. ¿Cuáles son sus características? En la actualidad no es controlable. Es el fundamento de las bombas de hidrógeno y neutrones. Y es menos contaminante que la fisión. Ahora veamos una reacción de una fusión nuclear. Aquí tenemos, bueno, no se nota bien, pero tenemos un deuterio y un tritio que al momento que van a fusionarse van a liberar gran cantidad de energía. Muy bien. Hasta aquí, chicos, es la clase del día de hoy. Muchas gracias por prestar atención. Esperemos de que esta parte de la clase haya podido aclarar ciertas dudas. Por favor, no se olviden de resolver las actividades que se van a dejar. Por favor, tenemos un plazo de aproximadamente hasta la otra semana. Envíen por favor sus trabajos y muchas gracias por prestar atención. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias.